los unos frente a los otros. Y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100.000 hombres de a pie. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor. ¿Vos crees que Dios puede hacer milagros de este tipo? No te digo que te va a andar matando sirios, pero que te va a dar la victoria, te va a dar la victoria. El ejército sirio, iglesia, poderoso de por sí. Los sirios tienen una tradición de guerra de miles y miles y miles de años. Son milenarios. Y además, para esta guerra contó con otros 32 reyes con sus ejércitos, muchos hombres, muchos carros, muchos caballos, pero sin embargo no les alcanzó para vencer al rey Acab. Y como les dije antes, estábamos hablando del mismo rey, aquel de Elías, de Jezabel, etc. Pero Dios le estaba dando una oportunidad a Acab, porque no dejaba de ser su siervo, era el rey de su pueblo. Le daba una oportunidad de hacer un milagro que lo pudiera ver, que lo pudiera entender y que se convirtiera en serio. A ver, aunque la desventaja respecto a los sirios era evidente, porque ellos eran mucho menos, sin embargo el Señor les dio la victoria. ¿Y a qué conclusión llegaron los sirios? Yo lo estuve remarcando recién en la prédica. Que Israel los había vencido porque Jehová era Dios de los montes, y como la batalla se había desarrollado en las montañas, eso explicaba el porqué de su derrota. Porque sus carros, sus cabalgaduras, sus jinetes no podían moverse con libertad y con eficacia como si podían hacerlo en terreno llano. Y la verdad, iglesia, ¿saben una cosa? Que en parte, tenían razón. Les voy a explicar por qué. Tenían razón en el hecho que el Dios de Israel era Dios de las montañas. Cierto. Pero cometieron un error grave al pensar que la soberanía del Dios de Israel se terminaba saliendo de las montañas. Y dedujeron que si los enfrentaban en la llanura, les ganarían. Y ahí desbarrancaron del todo. Porque cuando al año siguiente les presentaron batalla en el llano de Afec, Dios les demostró que Él era, es y seguirá siendo Dios de los montes, Dios de los llanos, Dios de los valles, Dios del cielo, Dios de la tierra y Dios del mar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué nos enseña, iglesia, esto? Que para un hijo de Dios, la batalla primero se gana en las alturas. Amén. Porque la primera batalla fue en las zonas montañosas, en las zonas altas. Después también ganaron en la llanura, pero primero la ganaron en los lugares altos. Y esto que nos enseña los términos de la guerra espiritual, que cuando un cristiano pelea con las armas espirituales, lo lleva siempre al enemigo al terreno que a él le conviene. Y no al revés. Y no es el enemigo el que te lleva a su terreno. Y cuando hablamos de altura, iglesia, hablamos de la comunión con el Espíritu Santo, hablamos de la oración, hablamos de la intercesión, hablamos de la guerra espiritual, hablamos del ayuno, de la lectura de la palabra, de esgrimir la palabra como la espada del Espíritu, de asistir a la iglesia, formar parte del cuerpo de Cristo, de la santidad, del servicio. Eso es estar en las alturas. Y sin esas alturas no se puede vencer al enemigo. Punto número 1. Son 30 puntos en total. Punto número 1. ¿Qué nos enseña esto? Ya no podemos pelear con las armas que usábamos antes de conocer a Dios. Porque si intentamos pelear contra el enemigo con sus armas y en su terreno, eso es derrota segura. Dijo David en uno de los salmos: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Y qué es confiar? En carros, confiar en caballos, es confiar en mi capacidad. Yo puedo, yo salgo,
Yo acá entro y salgo como quiero. Yo esto lo manejo, yo lo controlo, yo soy dueño de mi propia vida. Pero ¿qué dijo David? Unos confían en su propia capacidad, pero nosotros confiamos en Dios. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que no se debe hacer y un ejemplo de lo que sí se debe hacer. Les invito a que busquen junto conmigo Mateo, capítulo 26, verso 51. Te voy a hablar de un hombre que estuvo con Jesús, pero a la hora de usar armas espirituales usó armas carnales y no las armas que Jesús le enseñó a usar. Mateo 26, verso 51. Dijimos que el título de la palabra es Peleando en las alturas. Decí conmigo, peleando en las alturas. Para ganar la batalla terrenal hay que ganar la batalla espiritual. Primero la espiritual. Sin aquello no pienses que vos vas a poder vencer si no es con las armas de Dios. La Biblia relata que una vez que Judas lo vende a Jesús, allí vienen al huerto de Getsemaní para llevarlo preso. Aquí Mateo dice uno de los que estaban con Jesús. En otros evangelios dicen Pedro. Fue Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pero uno de los que estaban con Jesús, Mateo 26, 51, lo tienen, ¿verdad? Amén. Extendiendo la mano, sacó, dice, su espada. ¿Dice su espada tu Biblia? Amén. Mi Biblia no dice oró. Mi Biblia no dice reprendió. Mi Biblia no dice clamó. Sacó su espada. ¿En qué pasaje del Evangelio la Biblia nos dice que Jesús les enseñó a usar la espada? Ninguno. Nunca Jesús les enseñó a usar la espada. ¿De dónde la sacó Pedro? Lo cierto es que desenvaina su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Suponete que no conociéramos el verso 52. Alguien podría pensar, qué bueno, fue el único que se animó a reaccionar. Ese sí que tenía coraje. Ese sí que tenía su hombría bien asumida. Esos son los que necesita la iglesia. Minga, esos no son los que necesita la iglesia. Porque si hubiera sido muy meritorio lo que hizo, ahora tendríamos que leer, y Jesús miró con reproche a todos los demás y lo miró a Pedro y le dijo, esos son amigos. No, vas a ver que no. Mirá lo que le dice. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Quiere decir que si yo, en vez de usar las armas espirituales, uso las armas carnales, el Señor me dice, tené cuidado, porque no solamente no te van a servir, sino que se te van a venir en contra. Hace un par de días, por ahí ustedes lo vieron, o en internet o en un diario. La fotografía, creo que es una mujer iraní, desfigurada, pero desfigurada. Media cara irreconocible, sin este ojo. ¿Por qué esta mujer tiene la cara desfigurada? Porque un señor le propuso matrimonio y ella se negó, y el hombre le tiró ácido en la cara. La fotografía salió en los diarios hace un par de días. La ley del Islam lo sentenció al hombre. ¿Y cuál va a ser? ¿Cómo se va a ejecutar la sentencia? Autorizan a la mujer a tirarle ácido en la cara a él. 48 horas la noticia. Si cuando a mí me atacan, yo salto, estoy haciendo lo que es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y Martin Luther King dijo que la ley del ojo por ojo y el diente por diente lo único que hace es dejarnos ciegos a todos. ¿Qué arma usó Pedro para resistir el arresto de Jesús? Una espada. Una espada.
Cuando el cristiano usa la espada, y no la del espíritu, sino la de su carne, está usando las armas del enemigo y está bajando a pelear en el terreno del enemigo. Y cuando peleamos en el terreno del enemigo con las armas del enemigo, prepárate para hacer boleta. Por ahí me decís, pastor, no,